Bueno, primero buenas tardes, una cálida bienvenida porque ya el frío ya está, ya tenemos el cambio, entonces queremos darle esta cálida bienvenida y nosotros seguimos con la Facultad de Educación, sigue queriendo llegar a ustedes, apoyándolos con diferentes temas. Y el día de hoy nos trae un tema muy interesante porque justamente a veces nos ponemos a pensar, ¿no? Y decimos, ¿y ahora qué hago con mi estudiante? Y en esta situación todavía que ha sido un poco radical, ¿cómo me puedo hacer para que ellos manejen de manera activa su aprendizaje? Y es así donde vienen estas metodologías activas, ¿no? Donde justamente es la manera como nosotros vamos a involucrar al estudiante. Entonces ustedes han escuchado aprendizajes basados en proyectos, ¿no? Aprendizaje basado en problemas y el día de hoy nos toca justamente ver este aprendizaje basado en retos. Entonces para esto tenemos como invitada a Magíster Isabel Regalado Ballena. Vamos a darle una presentación. Por favor, Eduardo, podrías. Muy bien. Para mí es un gusto presentar a Isabel. Isabel es máster en neurociencias y especialista en aprendizaje por la Universidad de Barcelona de España. Ella es psicóloga de profesión con especialización en gestión educativa organizacional, certificada como especialista en diseño curricular y evaluación de competencias profesionales por el Tecnológico de Monterrey en México. También ha visto todo lo que es Design Thinking y liderazgo estratégico por el grupo Intercorp, por IDEO, ¿no? International en USA. Facilitadora experta, ¿no? También ella es por actitud creativa, ¿no? También tenemos sido en España, Perú, train en metodología Point of View Perú, ¿no? Posee una amplia experiencia en la gestión y asesoría para el nivel macro y microcurricular para importantes universidades, tanto a nivel nacional como internacional, como la Universidad de Piura, Universidad de Pacífico, San Ignacio de Loyola, ¿no? Tanto en sede de Lima y Miami, también la Universidad Autónoma del Perú, Universidad del Centro del Perú, Universidad Continental y la Universidad de la Florida. También ha estado en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad de Sabana, entre otras. Entonces, para mí es un gusto, Isabel, presentarte y escuchar tu ponencia. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Para mí es un placer. Muchas gracias, ¿no? Por invitarme. Muchas gracias a las autoridades de la Facultad de Educación, a la que también pertenezco, ¿no? Y en realidad es para mí un placer, ¿no? Compartirles un poco de la experiencia que tengo respecto a este tema. Este tema, como ya lo comentaron hace unos minutos, es muy interesante realmente, ¿no? Y nutre muchísimo toda la línea, ¿no? Que actualmente se trabaja sobre metodología activa para el aprendizaje y enseñanza. Voy a compartirles la pantalla, por favor. Yo quisiera comenzar en realidad, ¿no? este espacio de diálogo con todos ustedes, eh, planteándonos un nuevo escenario, ¿no? Que viene enmarcado realmente en dos grandes tendencias, porque estamos en un nuevo escenario de aprendizaje y de enseñanza, y definitivamente hay dos tendencias que están marcando un cambio que es, ¿no? Radical. Primero, por un lado, tenemos a la tecnología que está rediseñando la educación superior. Ya hace un tiempo atrás, ¿no? Hemos estado trabajando en sistemas que cada vez son más híbridos, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la enseñanza no presencial y a la enseñanza presencial, en esquemas semipresenciales. Y hemos sido imbuidos, ¿no? De una manera muy rápida en este nuevo contexto, ¿no? En este nuevo escenario, que nos demanda muchísimas habilidades, ¿no? De repente nuevas para muchos de nosotros y otras incluso retadoras, ¿no? Entonces, yo me he permitido, ¿no? Poner esta gráfica, por ejemplo, que es a manera de una línea de tiempo, lo que más o menos se fue marcando, ¿no? Desde 1980, imagínense ustedes cuando aparecieron los primeros computadores personales, ¿no? Y creo que la mayoría de nosotros nos acordamos de ese momento, hasta el año 2018, ¿no?
más o menos marca un hito porque aquí empieza la aparición de la inteligencia artificial, ¿no? Y la automatización. Y esta aparición, este surgimiento definitivamente también está vinculado con la educación. Con la educación no solamente a nivel superior, sino también la educación a nivel, pues, de nuestra educación básica regular, ¿no? Entonces, es interesante porque ya en el mundo, ¿no? Cada vez esos computadores personales que inicialmente eran muy rudimentarios se han hecho indispensables, ¿no? Incluso tenemos formatos de escuelas, ¿no? Cuya enseñanza es a través ya de un computador. Entonces, esa tendencia es muy importante. ¿Y por qué qué tiene que ver con el reto? Pues yo creo que en este momento esto cobra una relevancia importantísima, ¿no? Ya les voy a mostrar algunos ejemplos más adelante de cómo esto va a hacer, ¿no? Que en realidad pues estemos muchísimo más imbuidos en esta nueva tendencia. La otra reflexión y tendencia que yo quisiera poner sobre la mesa en este diálogo es el creciente crecimiento en cuanto a las múltiples metodologías activas para el aprendizaje. Bien, en ese sentido, ¿no? En ese sentido tenemos las actividades, ¿no? Que surgen también y son tan complejas que son abordadas desde muchas aristas: contenidos, recursos, tutoría, plataforma y colaboración, ¿no? Y aquí está involucrada toda la comunidad académica, por ejemplo, ¿no? Entonces, si de repente antes nosotros no estábamos muy preocupados por los contenidos y los recursos, ahora también necesitamos preocuparnos, por ejemplo, por el feedback, que es un elemento muy importante, por el uso de las plataformas y por cómo vamos a identificar esas posibilidades de colaboración, porque cada vez el aprendizaje colaborativo también cobra más relevancia. En ese sentido, ¿no? Todo esto está imbuido dentro de la comunidad de aprendizaje y a su vez hay algo muchísimo más grande, ¿no? Que nos ha traído en este momento de pandemia, que es la necesidad de tener un diseño instruccional online, ¿no? que nos lleve a hacer posible la metodología o la metodología por retos o cualquiera fuese la metodología activa que utilicemos en entornos totalmente no presenciales. Entonces, si tenemos estos dos escenarios, ¿no? ¿A qué viene el aprendizaje por retos? Y yo quisiera comenzar mostrándoles, ¿no? En la pantalla una foto de de los centros de investigación más interesantes, ¿no? Que tiene el País Vasco, España, sobre lo que significa aprendizaje por retos, ¿no? Ellos han centralizado muchísimas de las experiencias, no solo europeas, sino también alrededor del mundo. Por eso es que me gustaría referírselos, ¿bien? Sobre cómo definitivamente el aprendizaje por retos, ¿no? Es una tendencia que cada vez cobra mayor importancia. Entonces, este repositorio además está lleno de recursos, de cursos, de proyectos que ustedes pueden visitar, que ustedes pueden descargar, ¿no? De manera gratuita. Pero qué de interesante tiene esto para este espacio de diálogo, ¿no? Lo interesante es que el aprendizaje por retos hace más o menos unos tal vez 15 o 20 años, ¿no? Empezó a ser considerado como una línea de actuación de los grupos o de los equipos docentes. Principalmente esto surgió en, por ejemplo, áreas de ciencias, ¿no? O especialidades de ciencias de la ingeniería, algunos también de ciencias puras, y luego también en el campo de la salud, ¿no? Ahora definitivamente esta tendencia, ¿no? De metodología activa es bastante, yo creo que ya difundida, ¿no? Incluso tenemos universidades ya aquí en nuestro país que trabajan el aprendizaje por retos. ¿En qué sentido?
por ejemplo, ¿no? Este centro de investigación resume, como ustedes ven aquí, ¿no? 7 líneas de trabajo, 7 líneas de actuación. Una de ellas es el aprendizaje colaborativo basado en retos. Dentro de muchísimos espacios que seguro que ustedes al verlos, ¿no? Les causa interés, ¿no? Por ejemplo, STEAM, ¿no? Que también nosotros como facultad lo venimos trabajando, lo venimos desarrollando. Valores 4.0, adecuación de espacios, cultura emprendedora, pensamiento creativo y herramientas de aprendizaje, ¿no? Con esto, yo quería comentarles, ¿no? Que cada vez tenemos más presencia de la metodología activa y llámese aprendizaje por retos, aprendizaje por problemas, aprendizaje por proyectos. Esta es una tendencia que sí está marcando, ¿no? Vínculos con, por ejemplo, un aprendizaje más profundo, ¿no? A nivel de los estudiantes. Esto sin duda tiene influencia también en la metodología que vamos a usar y definitivamente en la evaluación, ¿no? Entonces, todo es un conglomerado, ¿no? De nuevas formas, yo diría, de aprender. Pero, ¿qué es entonces el aprendizaje basado en retos? ¿No? Aquí yo les he colocado dos básicamente definiciones, ¿no? Que es interesante que las comentemos, porque creo que podrían ayudarnos, ¿no? a tener una idea más clara, ¿no? Desde el 2015, por ejemplo, Quintero, que es un autor también influyente, vinculado con aprendizaje activo, ¿no? O enseñanza activa, dice que un reto es una actividad, tarea o situación que implica al estudiante y produce en él un estímulo y una respuesta, ¿no? Si ven, esta definitivamente es una definición desde el campo conductual, ¿no? Y todavía el campo conductual, cognitivo-conductual es influyente, ¿no? en los enfoques del aprendizaje, ¿no? Desde el campo, por ejemplo, de la psicología, ¿no? Y otros campos. En el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, el aprendizaje basado en retos es considerado un enfoque pedagógico que va a involucrar activamente al estudiante en una situación problemática real, relevante y de vinculación con el entorno, lo cual implica la definición de un reto y la implementación de una solución. En ese sentido, hay instituciones que ya han involucrado el aprendizaje por retos y otros, ¿no? Y otras metodologías de aprendizaje activo dentro de sus modelos educativos, dentro de sus propuestas didácticas y pedagógicas, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los principales beneficios del aprendizaje basado en retos? En realidad, uno de los principales beneficios que se ha comprobado, ¿no? en estas 2 décadas más o menos, es que el aprendizaje por retos aprovecha, ¿no? De una manera muchísimo más intensa, podríamos decir, ¿no? El interés de los estudiantes. Y por ende va a incrementar la motivación. Eso es algo muy importante. Motivación y aprendizaje es un campo, ¿no? que actualmente para el proceso de enseñanza es vital, ¿no? Entonces, y por ende, esta motivación va a ser, y esta metodología va a hacer que el estudiante se involucre, ¿no? Durante el diseño, desarrollo, implementación y evaluación del proceso. En ese sentido también, esto marca un hito, porque si bien ya nosotros nos habíamos planteado que el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje es el estudiante, creo que hace pocas décadas, ¿no? Se involucra al estudiante durante todo el proceso, desde el inicio hasta el fin, ¿no? Y este es uno de los aportes interesantes también de este enfoque pedagógico. Y en tercer lugar, podemos decir que sitúa al estudiante, ¿no? en este proceso, definitivamente, le da un significado práctico al proceso, ¿no? Entonces, aquí también podemos comentar, ¿no? De que favorece el acercamiento entre la teoría y la práctica, que es algo
que es muy beneficioso, ¿no? para el aprendizaje. Desarrolla competencias y habilidades, muchísimas, las que nosotros a veces llamamos habilidades blandas o llamamos competencias genéricas, ¿no? Como colaboración, comunicación. Ahora las competencias, por ejemplo, también en las tecnologías de la información y comunicación, pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, iniciativa, emprendimiento, toma de decisiones, y algo que también está trabajándose muchísimo en muchas universidades, que es el tema de la formación en valores, ¿no? Valores y responsabilidad social. Y por último, podríamos decir que favorece la comprensión más profunda de una determinada temática y desarrolla la capacidad, por ejemplo, de diagnosticar, definir un problema antes de plantear una solución. Estas son capacidades o son habilidades vinculadas con el pensamiento crítico, ¿no? Que es una de las habilidades más importantes para el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de lograr una profundidad, ¿no? Y también una aplicación estratégica. Y, por ende, de la formación por competencias. Muy bien. Cuando nosotros decimos que el aprendizaje basado en retos está vinculado al diseño de actividades de tipo auténticas, ¿no? O de enseñanza y evaluación auténtica, nos estamos refiriendo a que principalmente parte, ¿no? De un planteamiento inicial que es muy importante, que recorre tres ejes fundamentalmente, ¿no? los que podemos ver en esta diapositiva. El primero, que no podemos hablar de aprendizaje por retos si antes no nos hemos preguntado y no hemos hecho una reflexión sobre nuestra propia asignatura respecto a qué tipo de situaciones de la profesión o de la vida cotidiana se ponen en juego, ¿no? Ponen en juego los saberes y desempeños de la misma. O sea, nosotros necesitamos primero reflexionar sobre el resultado de aprendizaje que nos hemos planteado y qué tanto este resultado va a ser en el futuro, ¿no? O puede ser transferido a una situación de la profesión o de la vida cotidiana. Y aquí, ¿no? Estamos ingresando a un campo muy interesante que es también una tendencia en cuanto a vincular el aprendizaje cada vez a situaciones reales, ¿bien? Del ejercicio profesional, ¿no? Que pueden ser simuladas o también pues llevadas a la práctica. El segundo punto es en qué grado es posible y conviene a los estudiantes que se pongan en contacto con esas situaciones. Cuando yo voy a plantear un reto a mis estudiantes, tengo que pensar si eso va a poderse hacer en una situación simulada o en una situación real, ¿no? Y esto es muy importante, porque por ejemplo ahora cuando planteemos un reto a nuestros estudiantes, vamos a tener que reflexionar doblemente esta pregunta. Tenemos una situación en la que todos están en sus casas, ¿no? Están con su familia, ¿no? Por todas las normas de seguridad. Entonces vamos a tener que plantear actividades que ellos puedan desarrollar en este ambiente que es seguro para ellos, ¿no? Entonces, esto es retador para nosotros a la vez. Y el tercer punto es ya el operativo, ¿no? El operativo didáctico, que tiene que ver con qué van a hacer los estudiantes al entrar en contacto con esa situación de manera directa o indirecta. Entonces aquí voy a tener que pensar en los productos que se va a generar, ¿no? Cuando yo plantee el reto, las evidencias que voy a solicitar a los estudiantes, ¿no? Y sobre todo los procesos mentales que voy a poner en juego. Y los procesos mentales que voy a poner en juego con un reto principalmente son, ¿no? Podríamos decir de un alto nivel, como el análisis, como la aplicación estratégica, como la argumentación, ¿no? Como la criticidad, etc. Y la intervención o la realización de una propuesta. Entonces, y aquí viene la pregunta, ¿no? La gran pregunta, ¿cómo diseño un reto? Bien. Tenemos que partir de dos supuestos que son muy importantes. Si no, yo en realidad no estaría haciendo un reto, ¿no? Primero, tengo que decidir sobre el tema. Bien, y es importante que ese tema sea genérico.
que pueda ser investigado desde diferentes puntos de vista, que resulte atractivo a los estudiantes y que suponga un reto social. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante, por ejemplo, pensar en temas como inmigración, desempleo, reciclaje, la salud, por ejemplo, ¿no? Que ahora es vital, porque definitivamente estos problemas, ¿no? Primero que son reales, ¿no? Parten de una realidad, y segundo, que involucran o conglomeran, ¿no? Una cantidad de habilidades que no necesariamente son técnicas ni específicas, sino que definitivamente son humanas. Entonces, aquí el Life of Learning, por ejemplo, y todas las otras tendencias del aprendizaje para la vida, y lo que ya Bologna hace mucho tiempo declaró, ¿verdad? Y Delors también declaró, tienen una importancia muy alta. El segundo aspecto que va vinculado en esta primera fase, por así decirlo, es el brainstorming y la formulación de preguntas. Es decir, en un aprendizaje por retos, una vez que hayamos escogido el tema como docentes, necesitamos hacer una puesta en común en la que los alumnos van a reflexionar y formular preguntas en forma de lluvia de ideas para llegar a una pregunta troncal que deberá ser reflejo de su interés y de las posibles necesidades sociales para la mejora de su comunidad, ¿no? En este caso ahora de la pandemia, de su entorno directo. Y de allí surgirá la propuesta del reto. Entonces, si observamos, ¿no?, en esta diapositiva, si nosotros pensamos en un gran tema, necesitamos, ¿no?, definir ese gran tema y echarlo ya y ponerlo en común con los estudiantes. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Y es como, de esta forma es como yo recomiendo esquematizar un reto. Yo necesito plantearme escenarios. Bien, los escenarios van a ser preguntas muchísimo más puntuales, ¿no? Que van a ser producidas con los estudiantes, enmarcadas definitivamente en grandes temas. Bien, en grandes temas, y que responden definitivamente a un proyecto mayor relacionado a una necesidad de diseño en el ámbito del estudiante. Por ejemplo, si yo pienso en el tema de la salud, yo podría, ¿no?, hacer un planteamiento de este tema a los estudiantes, y uno de los escenarios que puede surgir en ese diálogo con ellos es este, ¿no? Existe la necesidad de organizar un equipo de diseño y de establecer objetivos y recursos. Podría ser, dependiendo del nivel de estudios de los jóvenes, podría ser, ¿no?, o de los niños, o podría ser también desde el campo de especialidad. Pero, ¿dónde se podría observar? De repente, cuando yo diseño, planifico una campaña de salud, o también una actividad o una intervención, va a depender mucho de la edad, ¿no?, y del nivel de los jóvenes. En la educación básica regular, ¿no?, como para poner un ejemplo, esto es el trabajo mayormente de los módulos por especialidad es a través de retos, por ejemplo, ¿no? Y en el campo de las ingenierías también, por lo general las asignaturas, ¿no?, dirigen sus unidades a la producción de una evidencia que definitivamente es una propuesta, que es un conglomerado y sobre todo que es una puesta en práctica o una puesta en común, trabajada en equipos. Bien, ¿cuál podríamos decir que es la segunda fase? Y esta es igual de importante que la primera, ¿no?, que podríamos decir que es el gabinete. La segunda es explicar a los estudiantes el procedimiento de lo que significa resolver un reto. Y aquí podemos utilizar en realidad muchos enfoques, hay algunos moldes, hay algunos, podríamos decir, propuestas. Yo recomiendo en realidad la propuesta de Apple,
¿no? O la guía que hace Apple. ¿Y por qué? Porque definitivamente, número uno, es holística, es muy amplia, podría ajustarse en realidad a cualquier campo de especialidad. Y segundo, porque ya nos lleva a pensar en un producto de empresa, en un producto que yo voy a probar en la práctica, en la sociedad, ¿no? Entonces, me lleva un poco más allá del espacio de aula, por así decirlo. Y por favor, que no solamente pensemos el espacio de aula, ¿no? Como el salón de clase, ¿no? Sino el espacio ahora que es asincrónico, sincrónico, ¿no? Que es a través incluso de cualquier espacio libre de aprendizaje, ¿no? Vinculado también a un aprendizaje autónomo, ¿no? Y independiente. Entonces, esa secuencia a mí me gusta mucho, siempre en realidad la recomiendo para diseñar un reto. Y aquí, en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a ver un ejemplo. A ver, permítanme un minuto, por favor. Parece que sea congelado, pasa a veces así, ya está. Entonces, por ejemplo, ese es un marco metodológico, ¿no? Basado en Apple y que lo ha desarrollado el tecnológico, justamente de Monterrey, y muchas otras universidades, Guadalajara también lo tiene, algunas universidades en Estados Unidos también, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ustedes tienen esta secuencia, ¿no? Yo planteo una idea general, por ejemplo, la sostenibilidad, planteo una pregunta esencial junto con los estudiantes, ¿no? ¿Cómo afecta el uso del agua, la sostenibilidad del medio ambiente? Recuerden que aquí la pregunta esencial surge de las necesidades y las experiencias directas del grupo de estudiantes, y ya pues me puedo plantear un reto, ¿no? Entonces, de estas preguntas esenciales, probablemente de muchas, no solo de esta, puede surgir un reto. ¿Cómo podríamos crear un sistema para ahorrar agua en las casas? Podría ser, ¿no? Dependiendo, como les digo, de la viabilidad, dependiendo del contexto, dependiendo también de la edad, ¿no? De los jóvenes y su nivel. Luego tengo toda una cantidad podríamos decir, un grupo de recursos que principalmente, ¿no? Estos recursos que están aquí en verde son bastante guiados por el docente, ¿no? Por eso este color que los distingue. Primero, preguntas guía, actividades guía, recursos guía, ¿no? Entonces aquí básicamente yo puedo formular manuales, puedo formular infografías, puedo también referir información de la web, etcétera, ¿no? Y todos estos recursos definitivamente a la vez me llaman a preguntas más profundas o preguntas muchísimo más específicas que la pregunta del reto y la pregunta esencial. Luego viene ya una suerte de solución-implementación en la que los estudiantes van a poner en práctica y van a comprobar el reto, ¿no? Y la evaluación, ¿no? La evaluación. Y para terminar en la publicación, que es principalmente en dos momentos, ¿no? Una publicación cuando se referirá a la implementación de los estudiantes en el momento de dar solución al reto, o poner a disposición la solución final, y ya una publicación muchísimo más pensada, que viene sería la documentación y la reflexión de los estudiantes, que por lo general es después. Entonces, aquí por ejemplo dice juzgar el éxito mediante encuestas, entrevistas, portafolios del estudiante, etc. Podemos tener un sinnúmero de recursos. Y ya para terminar, podríamos decir que hay una tercera etapa, ¿ya? Es muy importante, en la que necesitamos, ¿no? Hacer la comprobación en contexto, es decir, aquí los estudiantes en equipo, por lo general, bien, muestran la solución y prueban, ¿no? Ya sea el prototipo, el boceto, la maqueta, también puede ser una presentación, la fundamentación de una propuesta, etc. Entonces,
Este momento es muy importante, pero este no es un solo momento cuando yo diseño un reto. Bien, tiene que ver mucho en realidad con ir presentando los avances del desarrollo de este producto final o esta evidencia final y obtener retroalimentación. Bien, algunos ejemplos de evidencia son, por ejemplo, los que ustedes ven aquí, que son los más comunes que yo puedo solicitar a los estudiantes. Y aunado a este proceso está la difusión del trabajo, ¿no? Entonces, compartir los resultados es muy importante, dándoles difusión, por ejemplo, mediante un video, una publicación en un blog, ¿no? También yo puedo tener, por ejemplo, un blog que funcione durante todo el curso, durante toda la asignatura, ¿no? Si es que yo diseño un reto para toda una asignatura, como que también lo puedo diseñar para una unidad específica, para un módulo, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden pedir a los estudiantes que vayan cargando algún tipo de evidencias, ¿no? O varias evidencias. Algunos de los ejemplos de las actividades auténticas que funcionan como retos son estos, ¿no? Por ejemplo, publicar un wiki, ¿no? Ayer estuve viendo una experiencia muy interesante, por ejemplo, de publicación de wiki. O sea que para publicar un wiki al final de una asignatura hay que unir muchos saberes, ¿no? Muchísimos. A mí me pareció muy interesante. Por ejemplo, organizar un evento presencial o virtual, ¿no? O organizar un webinar, como este podría ser un reto también, ¿sí? Elaborar recomendaciones para intentar resolver una situación problemática, por ejemplo, en la comunidad. Realizar un debate sobre situaciones sociales. Podríamos hacer una mesa, ¿no? Virtual, ¿no? Una mesa sobre una problemática. Ahorita, en este momento, tenemos muchos problemas que podríamos abordar. Bien. En la última fase, podríamos decir la cuarta etapa, que tiene que ver con el diseño de un aprendizaje basado en retos, es la evaluación. Bien, y aquí la evaluación tiene que ver con la autoevaluación y el aprendizaje a través del error. Bien, esto va a ser muy importante y fundamental para que el trabajo evolucione y llegue, ¿no? a alcanzar el nivel que yo he planteado al inicio, ¿no? A través, por lo general, de una rúbrica y de otros instrumentos de evaluación que yo considere pertinentes. Igualmente habrá, dice, una evaluación continua por parte del docente o docentes implicados, es decir, pueden haber evaluaciones externas de otros agentes sociales. Por ejemplo, yo puedo, ¿no? Al finalizar el reto, crear una especie de mesa de jurado, ¿no? O mesa de participantes sociales que opinen sobre el reto. Ahora, si no puede ser de manera sincrónica, también yo puedo pedir que los estudiantes, una vez que den solución a su reto, puedan socializarlo, ¿no? Puedan armar un formato que permita socializarlo y así recoger opiniones, por ejemplo, de actores sociales. Entonces, puedo tener una amalgama de diversidad, ¿no? Y se puede aplicar en un entorno en el que, por ejemplo, estamos trabajando mucho, que es el no presencial. ¿Bien? Para terminar, o sea, ya es una de los penúltimos temas que yo quería plantearles, es que dentro del aprendizaje por retos, la actividad de feedback, yo creo que es la herramienta más importante. Bien, todos nosotros trabajamos el feedback, ¿no? Pero cumple en este enfoque pedagógico dos grandes propósitos: mejorar el aprendizaje y el incremento de la motivación. Bien, hay un texto que a mí me gusta, ¿no? que a mí me gusta mucho recomendar, que es el que sigue en la diapositiva que viene, que definitivamente trabaja todo esto de cómo unir estos dos conceptos que son tan interesantes, ¿no? El andamiaje, bien, este feedback que se da, ¿no? En secuencia hasta llegar
a dar apoyo y adaptarse a las necesidades personales de cada participante en el logro de un producto común y la evaluación formativa. Creo que ambos en el aprendizaje por retos son dos conceptos complementarios, ¿ya? Que vienen en un solo paquete. En ese sentido, yo les quisiera recomendar, esta es una obra muy interesante sobre cómo el feedback puede ser motivador y favorecedor del aprendizaje en sí mismo, que es de Gibbs, ¿no? Y Simpson del 2009, ¿no? No es tan reciente, sin embargo, yo diría que ahora tiene muchísimas cosas, ¿no? Vinculadas con este carácter práctico, de cómo presentar una recomendación concreta, e incluso no tiene también algunos ejemplos sobre cómo hacerlo a través de la virtualidad, ¿no? Yo no quería dejar de poner énfasis en el proceso del feedback, porque yo diría que es uno de los más importantes cuando yo trabajo o voy a diseñar un reto. Bien, yo quisiera dar por terminada la presentación. Espero no haberme excedido de tiempo para dar pase a las preguntas. Gracias, Isabel. Muy interesante. De verdad nos quedamos lo más importante que, ¿no? De todo lo que has dicho. De repente algo que sí hay que rescatar es que nosotros como docentes, ¿no? Buscar esos retos, esas situaciones de la profesión que tenemos, ¿no? Y hacerlo también, llevarlo a la vida cotidiana. Y no olvidarnos también de que responda a nuestro resultado de aprendizaje. Eso también que no va solo, o sea, todo tiene que ir anexado a lo que nosotros también vamos haciendo. Y lo más importante, este aprendizaje de las situaciones reales, de que ahorita sí lo tendríamos, ¿no? Nuestros estudiantes tienen un gran reto porque al momento que todo esto acabe, vamos a tener que reinventarnos y cómo van a ser ellos, ¿no? Entonces, esto los ayudaría de repente a responderse muchas incógnitas que se le han presentado. Entonces vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas a través del chat, por favor. Bueno, una de las preguntas era, ¿cuál era la diferencia entre el ABP y el ABR, no? Bien, entiendo que se refieren al aprendizaje basado en problemas. Así es, ¿no? Okay. Con el aprendizaje basado en retos. Sí, bien. En realidad hay una diferencia muy clara que creo que sería la principal, ¿no? En el aprendizaje basado en problemas yo ya llevo el problema, ¿no? A los estudiantes, llevo el problema a los escenarios. Sin embargo, en el aprendizaje basado en retos, los problemas no son escritos, son producidos en conjunto con los estudiantes. Lo que yo llevo es una situación, ¿no? Una situación problemática muy grande. Bien, podría ser que también lleve un problema, dependiendo esto de la extensión que yo le quiera dar al aprendizaje basado en retos. Porque muchas veces, por ejemplo, un reto también se puede trabajar en una unidad. Entonces, de repente sí puedo partir de una pregunta esencial, así se le llama, pero siempre ellos van a producir esas preguntas. ¿Bien? Y además, hay otra diferencia. En el aprendizaje basado en problemas, por lo general, hay una pregunta a resolver. En el aprendizaje basado en retos hay muchas preguntas a resolver que van surgiendo, ¿no? En el transcurso del desarrollo del reto. Bien, gracias, Isabel. Otra pregunta nos dice es, ¿qué nos conviene más, no? ¿Los retos individuales o los retos grupales? Ok, bien. No hay una receta. Bien, no existe una receta para esto. Sin embargo, el aprendizaje por retos, ¿no? Número uno, ha sido más investigado en grupos de colaboración. Eso es importante, tomarlo en cuenta. Y sí se recomienda, ¿no? Para favorecer el trabajo en equipo. Se recomienda que es mucho más rico cuando yo voy a resolver un reto, ¿no? En equipo. ¿Sí? Podríamos decir que un 80% más recomendado. Y bueno, otra pregunta que nos hacen es, ¿en qué medida influye el ABR en la competitividad y eficacia en el aprendizaje de los estudiantes? En realidad muchísimo, ¿no? En realidad muchísimo.
eficacia y competitividad, ¿no? Son dos cosas muy valoradas en el mundo laboral actual, mucho. Los jóvenes que están inmersos en un reto, ¿no? Van a favorecer una motivación intrínseca. De repente, y esto es muy importante también que ustedes lo consideren cuando inicien el diseño y la implementación. Muchas veces esto no se ve de forma inmediata, ¿no? Entonces, yo también tengo que dar un tiempo para que los estudiantes, ¿no? Vayan aceptando y vayan involucrándose en el reto. No, yo les pido no consideren un fracaso, por ejemplo, que en un equipo, ¿no? Y lo que siempre nos pasa, solo algunos trabajan y otros no, ¿no? Entonces, a veces los docentes somos muy, ¿cómo se podría decir? Muy autocríticos y decimos, ay, no resultó la estrategia. No, probablemente en ese momento no, pero luego, ¿no? Eso tiene que ir madurando. Bien, y tengo que dar mucho feedback y mucho acompañamiento. Entonces, definitivamente la eficiencia se trabaja de todas maneras, de manera indirecta o directa, ¿no? Muy bien, y bueno, ya terminando con esta y otra pregunta más, y ahí cerramos la ronda de preguntas. Nos dicen, en el AEBR, ¿en qué porcentaje se puede usar el aprendizaje híbrido, virtual y físico? Bien, a ver, no hay recetas de porcentajes en realidad. Yo en este entorno, que es un entorno totalmente no presencial, yo tranquilamente podría usar el aprendizaje basado en retos. Lo podría utilizar. Bien. Y tampoco podríamos decir, ¿no?, de que si es un espacio semipresencial es más rico o si es un espacio presencial es más rico que el no presencial. Ya, va a depender en realidad, como comentabas tú al inicio, del objetivo de aprendizaje, ¿no? De la temática, de la disciplina. Y recuerden siempre que estamos, yo creo, ya en un escenario en el que vamos a pasar a una no presencialidad y esto ya no tiene regreso, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad para pensar que nuestros procesos de aprendizaje van a ser híbridos en un futuro. Y yo lo veo más como una ventaja que como una, ¿no?, que como una deficiencia. Sí. Y si el alumno no puede terminar el reto o al aprender. Sí, en realidad esa es otra gran diferencia. En el aprendizaje por retos no hay una solución correcta, no una, ¿sí? Hay muchas soluciones, algunas más idóneas y otras menos idóneas, algunas más viables y otras menos viables. Va a depender de los criterios con los que yo mida la efectividad del reto. Es muy importante que él compruebe el reto, ¿bien? Y también es muy importante que yo tenga una rúbrica. Una rúbrica es lo más recomendable para el producto por lo menos final y los productos que me van a llevar a ese producto final. El aprendizaje siempre se da. El aprendizaje, recuerden que se da principalmente por el error y por la enmienda del error, ¿no? Entonces, si de repente no aprendió, a ver, ¿cuándo no podría aprender? ¿Cuándo no podría aprender? Cuando de repente no haga ningún tipo de actividad reflexiva, ¿no? O no tenga la oportunidad de recibir feedback o no haya hecho un intercambio. Por más mínimo que sea ese intercambio, siempre va a haber un aprendizaje. Gracias, Isabel. Entonces, y la última pregunta, si ha habido alguna experiencia a nivel universitario, creo que el reto va a ser más para los de lo apliquen a sus cursos y ellos también puedan ver cómo les va y de repente en algún momento ellos también nos contarán su experiencia. Entonces, cerramos este bloque de preguntas. Te agradecemos. Pase ahora a la vicedecana Liliana Muñoz, también de repente para que nos pueda dar alguna retroalimentación sobre lo que está dando la Facultad de Educación. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Melania. Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Isabel, y a Melania por la moderación y a Isabel por la exposición.
y a todos los profesores y profesoras que se han dado cita el día de hoy para poder aprender. Tal vez para algunos sea algo nuevo y para otros de repente les ayuda a consolidar algún tipo de experiencia que ya están aplicando. Creo que los profesores universitarios en el día a día nos va retando, vamos asumiendo también nuevos desafíos y uno de ellos tiene que ver con el aspecto de la didáctica, ¿no? Y vamos buscando diferentes metodologías que nos permitan a cada uno de nosotros lograr los aprendizajes previstos, ¿no? Nada, volverles a reiterar nuestro agradecimiento y los esperamos los días martes y viernes de 3 a 4 de la tarde en los diferentes webinars que planifica la facultad con la finalidad de seguir aportando al conocimiento, al debate, a la reflexión. Lo importante de estos webinars, de muchos de ellos que estamos organizando dependiendo de la temática, es que en los espacios donde ustedes se encuentran puedan volver a ver los videos, ¿no? Y que se genere un diálogo, ¿no? Un diálogo, una reflexión, de repente ayuda también a tomar algunas decisiones, porque todos tenemos un propósito común y el propósito es nuestros estudiantes, ¿no? Que nuestros estudiantes puedan aprender, en el caso de la universidad, formar profesionales idóneos, ¿no? Entonces también los invitamos para que puedan ver nuestras ofertas académicas, tanto para maestrías, diplomados y cursos cortos, sean bienvenidos. El hecho ya de venir a nuestros webinars todas las semanas nos hace tener el sello Cayetano Heredia, ¿no? Nuevamente, es parte de los rankings, está entre las mejores universidades, no solamente del país, sino también de la región. Los esperamos entonces y muchísimas gracias por los agradecimientos hacia nuestra panelista y a lo que nosotros venimos haciendo desde la facultad. Los encontramos. Un fuerte abrazo, sigámonos cuidando y además también tenemos la responsabilidad de ser promotores de la salud. Gracias, buenas tardes. Gracias, Liliana. Gracias a todos. Y bueno, los esperamos el martes y el jueves. Y como muy bien dice Liliana, hay que seguir cuidándonos porque de verdad nosotros tenemos para dar mucho y para lograr muchos cambios también en la educación. Gracias, Lili. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias a todos. Es un gusto. Hasta luego.